WTV. Somos el canal con más actitud. Porque ahorrar es bueno, en Cooperativa Usula te premiamos por ello. Por cada 500 lempiras depositados en tu cuenta de aportaciones, estás participando para ganar electrodomésticos, camas, juegos de sala, motocicletas, bonos en efectivo y un gran sorteo final de un vehículo 0 kilómetros. Ahorra y gana con Cooperativa Usula. 59 años siendo parte de ti. Cuando más lo necesitas, cuentas con Cooperativa Usula. 59 años de solidez financiera y prestigio al servicio de nuestros afiliados, convirtiéndonos en la mano amiga que presta servicios financieros y productos a la medida de tus proyectos y necesidades, con sucursales muy cerca de ti. Además de contar con más de 164 puntos a través de Unired. Únete a la familia de Cooperativa Usula. Hoy y siempre, la cooperativa de todos. Visítanos en Tegucigalpa, Plaza Miraflores, local número 7. Ahora tiene un lugar super cool para pasarla bien. Food Truck City. Food Truck City. En Food Truck City encontrarás una variedad de comidas y bebidas nacionales e internacionales. Disfruta de lo mejor del arte culinario de Honduras, Venezuela, Colombia y todo lo que puedas imaginar. Y para los peques tenemos juegos, entretenimiento y mucha diversión. Estamos en San Pedro Sula sobre Boulevard Micheletti atrás de Farmacia Kielsa. Vení y hace de tus noches algo diferente. Food Truck City es el lugar de moda en San Pedro Sula. Déjese consentir por nuestros especialistas en realzar la belleza femenina y relajar sus sentidos. Les esperamos con múltiples sorpresas, promociones y descuentos. Contamos con paquetes navideños para eventos, bodas, fiestas, cumpleaños. Si lo que deseas es ser la mejor de todas las chicas, solo déjese consentir por nuestros especialistas. Para mayor información, escríbenos al 33 12 00 44, solo en Facino Salón. Muy buenas noches a todos, un placer estar con ustedes hoy 12 de febrero, cuando estamos al punto de las 7:14 de la noche. Les damos la más cordial bienvenida y los invitamos durante la próxima hora que nos acompañen en este tu programa Conexión 504. Como pueden ver y apreciar, el día de hoy transmitiendo a través de los sets de WTV, los potentes sets de WTV, transmitiendo a nivel nacional. ¿Cómo nos pueden sintonizar? Tigo 38, Claro 90 y Cable Color 103.90 son las frecuencias o las señales a través de las cuales nos pueden ver en televisión nacional. De igual manera ya estamos transmitiendo a través de Facebook Live, de igual manera Instagram y todas las redes sociales completamente disponibles. Hoy, con nuestro invitado especial, tenemos tema de primer nivel como nos caracteriza, así que le vamos a dar la más cordial bienvenida al doctor José Dalio Gómez. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Un placer nuevamente estar contigo para tratar de ampliar temas de interés nacional, ¿no? Sobre todo, definitivo. Y hablábamos previo al programa precisamente, el doctor es médico general, de igual tiene una especialidad en medicina bariátrica. Sí, soy ¿verdad? cirujano bariatra. Sí. Perfecto. Y es precisamente el tema que vamos a tratar el día de hoy. Cirugía contra la obesidad, mitos y realidades. Me gustaría que iniciáramos, doctor, validando un poco de las estadísticas que tenemos actualmente. ¿Cómo están los niveles de obesidad para nuestro país? Sí, ese es un tema muy importante, ¿no? Y ahorita creo que está bastante de moda con el tema de la onda fitness y toda esa cuestión. Creo que hay un poco de conciencia en cierta parte de la población en el tema de los estilos de vida saludable y todo esto. Yo creo que también, aparte de poder darte datos estadísticos sobre el tema de la obesidad, también sería importante definirla, ¿verdad? Entonces, podemos utilizar o emplear la definición que utiliza la Organización Mundial de la Salud, en la que habla que la obesidad es el acúmulo excesivo de grasa corporal que genera efectos secundarios nocivos para la salud, ¿verdad? Entonces, en el entendido de esto, nosotros podemos medir la cantidad de grasa corporal extra que pueda tener determinado paciente, o incluso indirectamente podemos hacer una relación entre el peso y la estatura mediante una regla ahí que se llama índice de masa corporal y nosotros podemos definir si esa relación está muy alejada de las normas, de lo normal, ¿verdad? Valga la redundancia, o si el paciente se encuentra dentro del rango normal. Entonces, tomando en cuenta eso, nosotros decimos que esa relación tiene que estar entre 18.5 y 25 para que un paciente esté en un rango normal. Aquellos que están arriba de eso ya están en sobrepeso, y la obesidad son aquellos que están arriba de 30.
Arriba ¿verdad? de 30. Sí, de hecho hay algunos pacientes que podemos encontrarlos arriba de 40, 50, 60. En la historia, digamos, de los récords Guinness en este tema, del más pesado del mundo, se han registrado IMCs arriba de 100, inclusive, ¿verdad? O sea, muy por encima del índice de masa corporal normal que pudiéramos esperar en la población, ¿no? Ahora bien, hablando de las estadísticas, si nosotros hablamos en el plano internacional, en el plano mundial, inicialmente, antes de enfocarnos en la parte nacional, ¿verdad? Si nosotros nos enfocamos en el plano internacional, nosotros podemos encontrar tasas de obesidad que oscilan entre un 20 a 30%. O sea, un 20 a 30% de la población está con un índice de masa corporal arriba de 30, es decir, con exceso de grasa corporal que le puede llevar a efectos negativos para la salud. Y hay países que tienen una afectación mucho más importante que otros. Por ejemplo, podemos encontrar países como Estados Unidos y México, que son quienes actualmente están liderando, ¿verdad? El tema están repuntando, ¿verdad? En el tema de obesidad. Por ejemplo, Estados Unidos, en el último reporte que tuvo, tenían 38.8% de obesidad. Y se estima que si la tendencia sigue, así como ha venido en las últimas décadas, se estima que para 2030 van a alcanzar un 50%. 50% en este caso. 50% de tasa de obesidad de la población. O sea, la mitad de la población estadounidense va a estar en obesidad. Ni siquiera estoy hablando de sobrepeso, que todavía es un rango más bajo. Bueno, ya es obesidad. Entonces, tenemos México que anda por ahí cerca también, anda un 33-35% del resto de países del mundo. México es el segundo lugar, pero curioso el dato también, que digamos a nivel de obesidad infantil, que ese tema también es muy sensible y muy importante, México lidera las estadísticas a nivel mundial. Entonces se cree que dentro de una década es posible que México, con todo esto de que la niñez y la adolescencia está siendo afectada, probablemente dentro de unos 10 años también tengamos un repunte de México sobre Estados Unidos en el tema de obesidad. Entonces, a nivel de gobierno y a nivel de organismos internacionales ya hay una gran preocupación en el tema, porque el impacto que esto genera, ¿verdad?, desde el punto de vista económico, productivo, ¿verdad?, en el sistema de salud, es importante, porque recordemos que la importancia de este exceso de peso y de exceso de grasa corporal lo que hace es relacionar enfermedades, ¿verdad?, que pueden derivarse de esto, muy conocidas, como por ejemplo la diabetes, ¿verdad?, la prediabetes, la resistencia a la insulina, la hipertensión arterial, el tema, por ejemplo, de las dislipidemias, que famosamente las conocemos como el colesterol o los triglicéridos, el tema de la apnea obstructiva del sueño, ¿verdad? Inclusive podemos encontrar problemas de infertilidad en la población que tiene el problema de obesidad, ¿verdad? O sea, hay un tema ahí importante de enfermedades relacionadas. Otro problema importante son las enfermedades cardiovasculares, ¿verdad?, que pueden estar relacionadas también en este sentido, ¿verdad? Y el tema de los cánceres. El paciente que está con exceso de grasa corporal está en una inflamación crónica, ¿verdad? Eso significa que tiene una predisposición importante a incluso 11 tipos diferentes de cánceres que ya se han detectado, que son más frecuentes en este tipo de población susceptible. Ahora bien, contestando la pregunta que me dijiste, en el hecho de nacional, ¿cuáles son los datos que tenemos nosotros de qué tan afectada está nuestra población, ¿verdad? Quise hacer un poco el preámbulo antes de darte el dato crudo, entrar a la estadística fría, para que tengamos una idea de la importancia de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de a nivel nacional, las estadísticas que tenemos son básicamente de organismos internacionales como la OMS, como la OPS y la FAO, ¿verdad? Hay algunos reportes independientes, algunos médicos que se han interesado en el tema, y en algunos sectores del país han logrado hacer algo de estadística en este sentido, y podemos encontrar tasas que oscilan desde un 19% hasta un 24%. 19 a 24% en este caso, doctor. 19 a 24%, eso significa que la quinta parte o incluso la cuarta parte de la población de hondureños está afectada por el problema de obesidad. Y el otro dato importante es el sobrepeso, que es que te comenté que son aquellos pacientes que están entre, el índice de masa corporal está entre 25 y 30, ¿verdad? Sí. Podríamos decir que es una preobesidad, ¿verdad? Es el paciente en riesgo. Ya dejó su peso normal, el rango de peso normal, y ahorita está en un rango de peso intermedio, y a ese se le llama sobrepeso. Entonces ahí tenemos más o menos a un 40-50% de la población hondureña. Entonces, si sumamos los que están en riesgo con los que ya están con el problema encima, podemos alcanzar incluso a nivel urbano tasas de un 70% de afectación. O sea que
para que encontremos un adulto que está en línea, ¿verdad? Que tiene un peso adecuado, ideal, vamos a tener que alrededor del 30% únicamente de los adultos tiene esa definición de peso normal. Para darle la estadística a todas las personas, los televidentes que están pendientes de la señal y a todos aquellos que nos siguen a través del Facebook Live, les recordamos Conexión 504. Hoy el doctor José Dalio Gómez, hablamos precisamente de lo que es medicina bariátrica y en este caso de su especialidad. Doctor, 3 de cada 10 en la estadística nacional podemos identificarlo como personas con peso ideal, pero si hablábamos de una estadística así como para poder cerrar el dato y poder facilitarles la estadística, de 10 personas, ¿cuántos están propensos a ser obesos en nuestro país? Que están en riesgo, 5 de cada 10. El 50% de la población. Sí, el 50%. Y que lo están sufriendo el problema, 2 o 3, 2.5 de cada 10. Obviamente no vamos a dar datos de 0.5 porque no es media persona que se va a enfermar. Sí. Pero si lo vemos así, en términos de porcentaje, es el 20 a 25% de las personas ya tienen el problema encima. O sea, el 50%, vamos a hablarlo de 10 personas, 5 personas tienen un problema de obesidad. Están propensos en este caso. Están en riesgo, sí. Están en riesgo. Sí. Y 3 de ellas ya cuentan con un problema de obesidad que puede derivar en algunas otras enfermedades, como lo habían diagnosticado al inicio. Perfecto. Interesante. Doctor, causa, si hablamos un poco de la causa, al inicio conversaba un poco de cómo está Estados Unidos, casi el 50% de la población, y de igual manera México, que de acuerdo a la última estadística, pues está repuntando en Latinoamérica y poco a poco se está acercando a la estadística que actualmente tiene Estados Unidos con el 50% de la población con problemas de sobrepeso. Pero nos interesa aterrizarlo un poco y hablar de nuestro país, Honduras como tal, y vemos que los datos pues van de la mano. Sí. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es la raíz de esta situación? Entonces, es importante también entender otro dato curioso y preocupante al mismo tiempo, que contrario a lo que nosotros creemos, que el problema es exclusivo de los países industrializados, los países tercermundistas, los países pobres también estamos teniendo la misma afectación. De hecho, se espera que en las próximas décadas haya una inversión de la estadística. El 70% de la población con obesidad va a estar en el tercer mundo y solo el 30% en los países industrializados. Entonces va a ser un problema que poco a poco se va a ir quedando en el tema del poco acceso a la salud y el poco acceso a los alimentos nutritivos. Entonces me preguntaba cuál es la raíz de todo el problema. Entonces, desde mi punto de vista, aquí es una cuestión ya muy particular, ¿no? Ya es mi opinión. Claro. Desde mi punto de vista, evidentemente la era industrial, ¿verdad? La era de industrialización, a pesar de que no somos un país industrializado, pero tenemos conductas que simulan a los países industrializados. Y una parte importante en ese tema es la alimentación. Bueno, podemos abrir el refrigerador o podemos abrir la alacena, o podemos ir a la cocina de cualquier persona y lo que vamos a encontrar principalmente son alimentos industrializados. Es decir, ya pasaron cualquier cantidad de procesos industriales antes de servirse en nuestra mesa. Entonces, desde ahí pienso yo que viene un problema serio, un problema importante en la calidad de los nutrientes que estamos consumiendo y en la cantidad también de los nutrientes nocivos que estamos consumiendo. Eso por un lado. Y por otro lado, el estilo de vida actual, ¿verdad?, que nos sumerge en una vida rutinaria, en una vida en la que estamos sedentarizados, en la que tenemos que estar más preocupados por el trabajo, por las actividades laborales, tenemos horarios específicos, la gente la mayor parte del tiempo pasa sentada, ¿verdad?, o en alguna oficina. Son pocos realmente los que se dedican a actividades que involucran algo de actividad física intensa, ¿no? Entonces, en ese sentido nos hemos ido sedentarizando, ¿verdad? Yo les hago siempre la comparación, ¿verdad?, sobre lo que fue el ser humano en sus inicios, ¿verdad? Estamos hablando allá en la prehistoria, antes de que siquiera existiera la escritura, ¿verdad?, antes de que el ser humano siquiera se pudiera comunicar a través del lenguaje escrito, ¿verdad? O sea, estamos hablando de la prehistoria quizá 10.000, 100.000 años atrás, ¿verdad?, cuando el ser humano apenas aparecía en la escena, ¿no?, del planeta Tierra, ¿no? Entonces, en ese sentido, en aquella época, que todavía podíamos hablar quizá del hombre de las cavernas y esa cuestión, los seres humanos no conocíamos lo que era la industrialización. Y nuestro diseño original era un diseño acorde a la naturaleza, ¿no? A las necesidades en ese momento. Exacto. Entonces, quieras o no, nosotros somos naturaleza, ¿verdad? Y nos debemos a la naturaleza y debemos estar en completa armonía con la naturaleza. Entonces, en aquel entonces el ser humano tenía que cazar, tenía que recolectar sus alimentos y la mayor parte del tiempo siempre obviamente estaba preocupado por qué iba a comer, pero
no era como que iba a abrir el refrigerador o iba a ir al restaurante de la esquina, ¿verdad?, a comprar algo que comer, sino que tenía que sufrirle un poco para poder conseguir los alimentos. Y encima de eso está el otro tema de que quizá en esas eras glaciares, ¿verdad?, en la que todo estaba congelado, las grandes nevadas, o sea, la intemperie, estamos hablando de condiciones climáticas adversas para el ser humano y para la vida en general, ¿no?, que hacían que el ser humano pasara mucha época del tiempo, del año, inclusive con escasez de alimentos, ¿no? Claro. Cierto ayuno, podemos llamarlo. Cierto ayuno prolongado ahí, ¿verdad? Entonces, en aquel entonces sí era deseable, ¿verdad?, tener un poquito de exceso de grasa, sobre todo preparándose para esos momentos de escasez que venían en el futuro. Y así era, pues, en aquel entonces los antropólogos actualmente entienden que la vida en sociedad, cuando inició en aquellos entonces, ¿verdad?, era deseable. De hecho, la persona que tenía exceso de peso se consideraba como que era la opulenta, ¿verdad? Era la persona... Salud. Exacto, era la persona saludable y se asociaba mucho a fertilidad y a abundancia, ¿verdad? Ese tema de la obesidad. Y si nosotros vemos actualmente en comunidades, digamos, que están aisladas, allá en el Amazonas, en algunas islas que todavía no ha llegado la industrialización, vemos que todavía existen algunos pacientes o personas que tienen exceso de grasa corporal, pero no van más allá del 5% de la población. La estadística es completamente inversa a la que tenemos actualmente. Completamente diferente. Entonces, genéticamente venimos preparados, ¿verdad?, para tratar de acumular grasa corporal para prepararnos para momentos de escasez, porque así fue como se diseñó originalmente nuestro organismo. Pero cuando ya lo comparamos con la época industrial actual de abundancia, ¿verdad?, y de sedentarismo, entonces vemos que el ser humano ahorita ya más bien está siendo víctima, ¿verdad?, de aquello que en algún momento fue deseable, ¿no? El hecho de poder almacenar y tener un banco de grasa corporal que te pudiera proteger contra la escasez, en este momento ya no es deseable, ¿no?, porque ahora ya el tema de los alimentos, en la mayoría de los casos, hay personas en algunos rincones del país y del mundo que sufren de hambre, ¿no?, pero en la mayoría de los casos no es así. Entonces ese también es otro mito importante que hay que romper, que la gente cree que en los países pobres lo que predomina más es la desnutrición. Pero realmente lo que tenemos que hablar es de la malnutrición, porque coexisten los dos problemas. Coexiste el problema de la desnutrición en niños, pero cuando ya hablamos de adultos ya se invierten los papeles y hablamos de obesidad. Entonces, en resumen, ¿verdad?, lo que te quiero manifestar y lo que te quiero dar a entender y comparar es que fuimos diseñados para otro entorno, ¿verdad? Y nosotros hemos modificado las reglas del juego y ahorita estamos pagando los platos rotos y las consecuencias de todo esto, ¿no? Interesante, doctor, la verdad que el dato es relevante. Hoy escuchar que el 50% de la población tiene problemas de obesidad y que hay 2 o 3 personas de cada 10 que tienen ya un riesgo alto y pueden sufrir de alguna enfermedad colateral, ¿verdad?, que va que se origina en este caso por el sistema alimenticio que tenemos, y como bien comenta, al origen pues definitivamente estamos hechos para estar erguidos de pie, cazando, o definitivamente para tener actividad física. Y quieras o no, hoy el tema del sedentarismo pues también nos está impactando de una u otra manera, y lo vemos reflejado en la estadística que usted bien comenta. El efecto que va a tener en Latinoamérica, en nuestros países, en los próximos 10 años, no es una estadística a largo plazo. O sea, 10 años están a la vuelta de la esquina, vamos a decirlo aquí. Así es, falta muy poco tiempo para estar ahí, y lo más triste es que pareciera que la gran mayoría de la población no tiene una conciencia clara del problema. Fíjate bien, la gente está muy preocupada, y es bueno que estén preocupadas por la contaminación ambiental, el calentamiento global, el tema de los plásticos, ¿no?, y de los animales marinos que sufren con los plásticos y todo eso. O sea, hay un movimiento ahí que incluso hasta las pajillas las quieren cambiar, y todo lo que son utensilios plásticos desechables, ¿verdad?, tratar de cambiarlos por biodegradables, etcétera. Hay una preocupación importante por el tema ambiental. Pero si te fijas, el tema de nosotros, de nuestro cuerpo, como de nuestra persona, salud, el hecho de cómo los alimentos industrializados nos están contaminando nuestro cuerpo, de eso casi nadie lo habla, casi nadie lo toca de manera incisiva como debería ser. Es interesante, doctor, tuve la oportunidad de acercarme con cierta información ahí relevante, orientada al consumo de azúcar, y se dice que una persona, un niño de 8 años, ya posiblemente a esta altura, actualmente, ha consumido toda el azúcar que una persona que falleció hace 70 años, por decirlo así. O sea, es un dato que pues asusta,
porque mucho del origen que tenemos ahorita es precisamente orientado o originado en este caso por el consumo de azúcar, y no solamente el consumo de azúcar, sino también el tema del sedentarismo que quieras o no está impactando a nuestra población, y no solamente en Honduras. Está dicho que las estadísticas a nivel mundial, Latinoamérica, todo el mundo está viéndose impactado por este consumo alimenticio que, como bien indica, doctor, al final estamos de repente poniendo los ojos en situaciones que no están impactando en nuestra propia salud. Exacto. Está bien, claro, tenemos que ir alineados con el tema de la naturaleza, ¿verdad? Cada día más verdes, menos desperdicios, pero ¿qué pasa con nosotros? Al final somos nosotros los que vamos a vivir ahí. Posiblemente no tengamos la oportunidad de vivir la cantidad de años que nos permita gozar de la naturaleza, ¿no? Así es, y tocaste también un tema muy importante que es el consumo de azúcar, ¿verdad? Ese es el principal causante de toda esta epidemia de obesidad y de enfermedades cardiovasculares y metabólicas. En metabólicas me refiero sobre todo al tema de la diabetes, ¿verdad? Tan importante, ya sabemos lo importante que es ese problema, ¿no? Entonces van ligados, ¿verdad? Van ligados. De hecho, te puedo decir que el 80% de los diabéticos tipo 2, ¿verdad? La diabetes tipo 2 es la diabetes más común. El 80% ya son pacientes con exceso de peso, ¿verdad? Entonces ves la importancia y cómo están relacionadas las dos enfermedades, ¿verdad? No sabemos si una es causa o si otra es efecto, pero lo que sí sabemos es que están íntimamente relacionadas. Y posiblemente se cree que el principal factor que está detrás de esas dos enfermedades es el tema del azúcar y en el exceso. Entonces podemos ver, por ejemplo, cualquier refresco, no vamos a decir marcas ni nada, cualquier refresco que tomes, ¿verdad? De esas bebidas que venden en los supermercados o en las tiendas de conveniencia, puedes contabilizar, si pudieras contabilizar que cada una de esas tiene entre 12 y 14 cucharadas de azúcar, ¿verdad? Entonces ustedes hagan la prueba en casa, agarren un vaso, pónganle 12 o 14 cucharadas de azúcar, las cucharadas grandes, y luego lo mezclan con agua, a ver a qué sabe, van a saber la carga de azúcar que trae eso. Y esa cantidad de azúcar, quizá, como bien lo comparaste, es la cantidad de azúcar que deberíamos de consumir tal vez en toda la semana, ¿verdad? Entonces, si venimos y la tomamos de golpe en una sola bebida, ¿qué es lo que estamos haciendo, no? Y no estamos teniendo conciencia del problema. Una intoxicación, definitivamente. Es un tema de una sobredosis de azúcar, podemos llamarlo de esa manera. Entonces, ¿cómo no queremos después que nos estén diagnosticando de problemas de obesidad, de diabetes, ¿verdad? De todo este tema y problemas que derivan, obviamente, en un detrimento en la calidad de vida de las personas, en gastos onerosos, en tratamiento, y dejémoslo ahí, o sea, el tema de las complicaciones que traen estas enfermedades, ¿no? La retinopatía diabética, el tema de la nefropatía diabética, la insuficiencia renal, diálisis, la gente que después requiere algún trasplante renal, o peor aún cuando ya el paciente tiene afectación de extremidades, ¿no? Y aparece el famoso pie diabético, claro, y ya hay un riesgo importante de perder una extremidad. Entonces, cuando ya lo vemos así, en cuanto a la consecuencia, ¿verdad?, a mediano y largo plazo que nos puede traer esto, es abrumadora. Entonces, si nosotros venimos y sumamos todas las consecuencias que nos trae esto a la sociedad, probablemente las pérdidas económicas y de vidas humanas, sobre todo, ¿no?, y de calidad de vida, son incalculables, ¿no? Interesante. La verdad que el impacto que podemos tener en la salud y en la economía a largo plazo, porque importante el dato que nos comparte también es que definitivamente cada vez que nos afectamos en salud hay un gasto que de por medio, y en nuestras economías tan endebles hay que buscar la manera de solventarlo. ¿Y por qué no buscar solventarlo desde el inicio? Para todas las personas que sintonizan y que están en este momento pegándose la señal, hoy estamos hablando precisamente del impacto en la alimentación y sobre todo de la medicina bariátrica. Tenemos la oportunidad de tener al doctor que nos acompaña hoy en cabina, José Dalio Gómez. Vamos a hacer una pausa. Al regreso de la pausa continuamos con más. Vamos a hablar un poco de cuáles son esas causas que están impactando en la alimentación de todos los hondureños y de toda la Latinoamérica en este caso. Vamos al corte y ya regresamos. Cuando más lo necesitas, cuentas con Cooperativa Usula. 59 años de solidez financiera y prestigio al servicio de nuestros afiliados, convirtiéndonos en la mano amiga que presta servicios financieros y productos a la medida de tus proyectos y necesidades, con sucursales muy cerca de ti. Además de contar con más de 164 puntos a través de Unired. Únete a la familia de Cooperativa Usula.
Hoy y siempre, la cooperativa de todos. Visítanos en Tegucigalpa, Plaza Miraflores, local número 7. Ahora tiene un lugar super cool para pasarla bien. Food Truck City. Food Truck City. En Food Truck City encontrarás una variedad de comidas y bebidas nacionales e internacionales. Disfruta de lo mejor del arte culinario de Honduras, Venezuela, Colombia y todo lo que puedas imaginar. Y para los peques tenemos juegos, entretenimiento y mucha diversión. Estamos en San Pedro Sula sobre Boulevard Micheletti, atrás de Farmacia Kielsa. Vení y hace de tus noches algo diferente. Food Truck City. Porque ahorrar es bueno, en Cooperativa Usula te premiamos por ello. Por cada 500 lempiras depositados en tu cuenta de aportaciones, estás participando para ganar electrodomésticos, camas, juegos de sala, motocicletas, bonos en efectivo y un gran sorteo final de un vehículo 0 kilómetros. Ahorra y gana con Cooperativa Usula. 59 años siendo parte de ti. Déjese consentir por nuestros especialistas en realzar la belleza femenina y relajar sus sentidos. Les esperamos con múltiples sorpresas, promociones y descuentos. Contamos con paquetes navideños para eventos, bodas, fiestas, cumpleaños. Si lo que deseas es ser la mejor de todas las chicas, solo déjese consentir por nuestros especialistas. Para mayor información, escríbenos al 33 12 00 44, solo en Facino Salón. Les damos la más cordial bienvenida y los invitamos a continuar hoy hasta las 8 de la noche transmitiendo en vivo a través de los potentes canales de WTV con más actitud. Este es tu programa Conexión 504. El tema de hoy, especialidad medicina bariátrica, cirugía contra la obesidad, mitos y realidades. Nuestro invitado especial, el doctor José Dalio Gómez, quien tiene la amabilidad de poder acompañarnos el día de hoy y poder brindarnos aquellos consejos identificando el impacto que se tiene a nivel nacional latinoamericano, en este caso, con respecto a la alimentación. Cerramos previo al corte y hablábamos, doctor, precisamente de las causas. Nos quedamos en el tema de las azúcares, de la ingesta de azúcares. ¿Qué otras causas considera usted que están impactando en este momento y que nos están llevando a este tipo de estadística? Sí, el azúcar es muy importante. No solamente lo encontramos de azúcar de mesa, ¿verdad? O el azúcar que asociamos con las bebidas, ¿verdad? Y que les da el saborizante, sino que también los azúcares vienen en otras formas, por ejemplo, en los almidones, ¿verdad? El tema de los harinas, ¿verdad? Cualquier harina, ya sea de trigo principalmente, harina de maíz, ¿verdad? Son de carbohidratos también. Entonces, en ese sentido, los carbohidratos, ¿verdad? Entiéndase azúcares, ¿verdad? Son en exceso nocivos para la salud. Entonces es fácil, por ejemplo, incluso el tema de las pastas. La vez pasada me mandaba un amigo una fotografía de un almuerzo típico. Mira, este es un almuerzo típico hondureño, me decía. Y me mandó la fotografía. Yo me asusté, ¿verdad? Pero tenía mucha razón. Miré que traía aquel abultado, aquel plato, ¿no? Traía, y es rico, ¿no? Al verlo, ¿eh? Claro. Traía aquellos espaguetis, traía que ya son pastas, son carbohidratos, ¿eh? Traía arroz, el arroz también es carbohidrato. Traía frijoles, los frijoles también son carbohidratos, ¿verdad? Traía plátano y también sabemos que es carbohidrato, pues. Y tenía, y por si fuera poco, tenía papa, ¿verdad? Ahí, que también es carbohidrato. Tenía tortillas, ¿verdad? Como un cerro de tortillas, como de 10 tortillas ahí, ¿verdad? Que también son carbohidratos. Y encima de eso tenía su refresco de cola. Carbonatado, exacto. Entonces, ¿se imaginan la cantidad de azúcares que va a recibir ese organismo en ese momento? Posiblemente la cantidad necesaria para subsistir una semana o un mes, doctor. Probablemente. Entonces, nosotros mismos somos los culpables de estar llevando a nuestro cuerpo a límites, ¿verdad? Límites de que una vez que nuestro organismo ya vence esos mecanismos de defensa que traemos de manera natural, el organismo ya por sí solo ya no puede regresar. Ese es el problema principal cuando aparecen estos líos. No regresa. Es bien difícil, es totalmente difícil. Si quieres hablamos un poquito más adelante sobre las probabilidades de revertir el problema, ¿verdad? Por un método o por otro. Pero sí, el problema es, por ejemplo, cuando te dicen que te diagnosticaron diabetes, ¿verdad? No sé cuántas veces has escuchado, bueno, pero ya dejé de ser diabético, ¿verdad? Me dijeron que fui diabético en alguna época de mi vida. No he tenido la oportunidad de escuchar un comentario de eso. Exacto, yo tampoco. Entonces, quizá anecdóticamente pudiera existir alguien por ahí, ¿verdad? Vamos a ponerlo en duda.
Pero la norma es de que te diagnosticaron con diabetes y vas a ser diabético para el resto de tu vida. Y el problema es todo lo que viene de ahí en adelante, ¿no? La calidad de vida, el gasto, ¿verdad? Las probables complicaciones que vienen después y el hecho de que vas a vivir 10 años menos que el resto de la población. Entonces el impacto que te provoca eso es grandísimo. Y pasa lo mismo con el tema de obesidad, el tema del exceso de peso. Una vez que alcanzas el grado de obesidad mórbida es aquella obesidad que el índice de masa corporal del paciente está arriba de 35. Arriba de 35. Sí, y que aparece alguna de las enfermedades que te mencioné. O que está arriba de 40, aunque el paciente no manifieste todavía ninguna de las enfermedades. En ese caso, doctor, el índice de masa corporal, entiendo que hay ciertos datos para poder calcularlo. Y a los amigos televidentes y a todas las personas que están pendientes de la señal, podemos ingresar a internet, ¿verdad? Ahí y busca usted índice de masa corporal, IMC, y le va a dar la manera de calcularlo. De hecho, hay ciertas calculadoras que usted puede buscarlas en todo momento, incluir sus datos. ¿Cuáles son esos datos, doctor, que están participando en el cálculo del índice de masa corporal? Sí, básicamente es el peso y la estatura. Por norma internacional utilizamos el peso en kilogramos, así que como nosotros estamos acostumbrados a usar libras. Nuestro peso en libras lo dividimos por 2.2, ¿verdad? Y ese peso ya lo tenemos en kilogramos, lo dividimos por la talla al cuadrado. O sea que nuestra estatura en metros, si alguien mide 1.70, solo multiplica multiplica 1.70 por 1.70. Claro. Entonces ya tiene dos cálculos, tiene su peso en kilos y tiene la estatura al cuadrado. Entonces solo lo divide. Y eso le va a dar un número, ¿verdad? Ese número es el índice de masa corporal, que debería estar entre 18.5 y 25 en una persona con peso normal, ¿verdad? Todo lo que está por encima de eso es sobrepeso, lo que está arriba de 30 es obesidad y lo que está arriba de 35 ya es obesidad mórbida. Entonces el problema de la obesidad mórbida sobre todo es el tema de la reversión. Una vez que te fuiste para allá, para esos niveles, regresar es casi misión imposible. Y las personas que probablemente se sientan identificadas con lo que yo estoy diciendo ahorita, que están viendo la televisión, saben lo que estoy hablando, ¿verdad? Desgraciadamente, voy a dar otro dato frío, ¿verdad? Del 100% de personas con obesidad mórbida, solo la tercera parte tiene conciencia del problema. Como una adicción, doctor. Es un tema controversial, ¿verdad? Hay quienes han tratado de relacionar la alimentación con adicciones y cosas de este tipo, pero tenemos que entender también que sí hay un problema conductual importante, ¿no? Pero no todo se explica desde ese punto, porque tenemos personas, y te voy a dar un dato también curioso y triste, hay personas que a pesar de tener un estilo de vida, digámoslo, saludable, ¿verdad? Su organismo es un banco de grasa. Entonces tienen una capacidad aumentada para poder almacenar grasa corporal, y aunque ellos traten de hacer lo humanamente posible, su organismo está programado para almacenar grasa. Entonces yo te mencioné un dato importante previamente en el tema de las civilizaciones, o mejor dicho, de las comunidades, por ejemplo, los aborígenes que están en territorio aislado, por ejemplo en el Amazonas o en algunas islas del Pacífico, ¿verdad? Que te dije que aún ahí, en ellos hay 5% de obesidad, ¿sí? ¿Verdad? A pesar de que están lejos de la industrialización, a pesar de que todavía están en una vida en la que requieren caza, recolecta, pesca y están en mucha actividad física. Tienen contacto con esta cantidad de comida industrial, como bien lo comenta, las comidas rápidas en este caso, las harinas, las azúcares y todos aquellos que usted está comentando. Sí. Entonces, lo que quiero decirte es que a pesar de tener un estilo de vida saludable, siempre tenemos tasas de obesidad de un 5%. ¿Tendencia natural? Exacto, es una tendencia natural. Entonces, aquí es donde viene controvertido, porque no a todos los que están gorditos los podemos etiquetar de la misma forma, de que mencionaste el tema de las adicciones, ¿verdad? Sí hay un porcentaje de pacientes que tienen un tema importante de adicción con los azúcares, ¿verdad? Con el tema de los carbohidratos, y sí tienen un problema conductual muy importante. Pero hay otros que desafortunadamente se ganaron la lotería de la genética, ¿verdad? Y en ese sentido también vienen con una carga genética importante, y vemos incluso familias, ¿verdad? Ustedes pueden conocer familias completas que padecen del problema. Y por otro lado, importante y también interesante conocer el dato, hay familias completas de personas delgadas, ¿verdad? Que a pesar de tener estilos de vida que no son saludables, estas personas no ganan peso en exceso. Entonces, eso también es un dato interesante, ¿no? Porque nosotros tenemos el paradigma o el prejuicio de que ser delgado es igual a tener un estilo de vida impecable y saludable, ¿no? Y que ser gordito es igual a lo contrario. Pero, curiosamente, hemos encontrado
que no es así. Que no es 100% así. Entonces aquí la moraleja es no etiquetarlos a todos de la misma manera, ¿verdad? De hecho, es un estigma social importante, lo vemos todos los días en las redes sociales, lo vemos todos los días en las escuelas, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no crecimos y fuimos a la escuela y teníamos algún gordito en el curso, compañero y que todo el mundo lo molestaba y le hacía el famoso bullying, ¿no? Entonces vemos que desde ese entonces los seres humanos somos también un poquito dañinos, ¿verdad? En el sentido de que etiquetamos a todos de una misma manera y creemos que todos tienen un mismo comportamiento, una misma conducta poco saludable, pero no entendemos que de base hay muchas cosas que están detrás de esto, como una capacidad incrementada del paciente para poder almacenar grasa corporal, y que viene otro grupo de la población, ¿verdad?, que no trae esa carga genética importante, que por el contrario pareciera que están protegidos contra la ganancia de peso. He conocido algunos amigos que no sé si me estarán viendo por ahorita, pero sería bueno que me pudieran decir si me vieron. Lo que voy a decir en este momento es, tengo algunos amigos que son flacos, ¿verdad? Y entonces ellos se jactan incluso y me dicen, mira, yo como lo que quiero, tomo lo que quiero, me dicen, y yo no engordo. De repente puede que gane 2, 3, 4 libras, pero después rápido la bajo a perder, pues no tengo problemas en ese sentido. Entonces, qué bueno, les digo, o sea, qué excelente, porque el tipo de persona que yo veo normalmente es lo contrario, es el tipo de persona que tiene toda la dificultad del mundo, es la tercera parte de los pacientes que están con problemas de peso, ¿verdad? Esa tercera parte tienen conciencia de su problema, pero a pesar de lo que hagan, ¿verdad?, ya se dieron cuenta de que revertir ese problema hacia un peso normal es misión casi imposible. Casi imposible. Entonces ahí es donde vienen las diferentes alternativas de tratamiento, ¿verdad? Así es. Que las podemos comentar, sí. Definitivo. Y previo, para comentarles a todos, también pueden hacer sus comentarios, si tienen alguna duda, alguna consulta, estamos en Facebook como Conexión 504. Estamos transmitiendo la señal, nos pueden encontrar, solamente ingrese a su Facebook, escriba Conexión 504 y ahí puede hacer sus comentarios, con todo gusto vamos a poder compartírselos al doctor. En pantalla pueden ver el teléfono del doctor, ya si usted quiere hacer alguna consulta personalizada, si gustaría alguna atención en específico, el Hospital del Valle, en Condominios del Valle 2, número 412, ese es el cubículo, doctor, en este caso, su clínica, y su teléfono 8846-1573, el teléfono donde lo pueden localizar, en horario de 8 a 5 de la tarde. Sí, al teléfono lo contestamos en cualquier momento, hay una persona que está encargada de captar siempre las inquietudes de los pacientes y ahí mismo se agendan citas y todas las inquietudes que puedan tener relacionadas con el tema, ¿no? Perfecto. Vamos al cierre, doctor, en este caso, y me encantaría poder dedicarlo a esta última parte del programa a soluciones, sí, porque hablamos de las causas, identificamos cuál es la estadística en este caso, pero es importante también identificar aquellas soluciones que nos pueden permitir, de repente no desde un punto, como usted lo decía, va a ser difícil retornar una vez que estamos entrando a una obesidad mórbida, como bien lo comentaba, pero ¿qué otras soluciones existen? Sí. Obviamente hablamos de toda la parte preventiva, ¿verdad? Entonces, aquellos pacientes que tienen sobrepeso o una obesidad leve, ¿verdad?, una grado 1, ellos quizás son más accesibles del tema de la actividad física, el cambio de estilo de vida, ¿verdad?, la alimentación saludable y todo eso, ellos le pueden batallar más por ese sentido y quizás puedan alcanzar algún tipo de resultados que los satisfagan, ¿no? Pero igual hemos encontrado muchos casos de pacientes que a pesar del esfuerzo no logran alcanzar los resultados deseados, ¿no? Pero sí tenemos que decir que el primer paso de todo paciente que quiere perder peso es, uno, la conciencia del problema, ¿verdad?, que solo la tercera parte de los pacientes la tienen, y segundo, el compromiso de tener un estilo de vida saludable, porque tienen que entender que son personas muy susceptibles a la ganancia de peso y al acúmulo excesivo de grasa. Entonces, con mayor razón, tienen que tener mucho cuidado con el tema nutricional y con el tema de la actividad física. Cuando ya el paciente se da cuenta de que estos métodos, a pesar de que sean supervisados por nutricionista o por endocrinólogo, ¿verdad?, por un grupo de especialistas que traten de estar resolviendo el problema, ¿verdad?, a pesar de que todas estas medidas no funcionan en muchos pacientes, ¿verdad?, entonces ahí viene cuando hablamos sobre el tema de la parte quirúrgica, ¿verdad?, o de la cirugía bariátrica, ¿verdad?, que probablemente algunos no la conocen, a otros han mencionado y tal vez han escuchado hablar un poquito, ¿verdad?, y otros pacientes que de repente ya tienen muy buena idea y están buscando esta alternativa. Entonces, la cirugía bariátrica existe,
porque estos pacientes con obesidad mórbida ya se han dado cuenta de que las demás medidas convencionales, ¿verdad?, y necesarias no son suficientes para alcanzar y revertir el problema que tienen, sobre todo cuando ya estamos hablando de una obesidad mórbida que está asociada a diabetes, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes ya saben que tienen que buscar medidas más radicales para tratar de recuperar la salud que perdieron, ¿verdad? Ya aquí ya no podemos culparlos y decirles que, bueno, ¿por qué no te cuidaste antes o lo que sea? Porque no estamos aquí para etiquetar a nadie, como los dije previamente. El paciente lo que sabe es que las medidas tradicionales no le están siendo suficientes y que lo que necesita es algo un poquito más contundente, y en este sentido eso sí lo ofrece la parte de la cirugía. Entonces es importante entender esto. Los pacientes que nosotros hemos tratado, ¿verdad?, con el tema de la cirugía han tenido resultados impactantes, ¿verdad?, impactantes en cuanto a la pérdida de peso. Si nosotros hablamos del exceso de peso, por ejemplo, un paciente que pueda tener 100, 150 libras de exceso de peso, un paciente después de cirugía puede fácilmente perder el 75% de ese exceso de peso. Entonces puede perder, si es un paciente que tiene 100 libras de exceso, fácilmente puede perder 75 libras solo con la cirugía, ¿verdad? Y ahí es donde se puede complementar este tema con el tema del estilo de vida saludable, que son situaciones que nosotros vemos que a través del manejo médico tradicional no se logran esos cambios y esas pérdidas importantes de peso. Entonces, si podemos comparar, por ejemplo, el paciente con obesidad mórbida que le intenta por los métodos tradicionales, apenas puede perder un 5 a 10% del exceso de peso corporal. La estadística es fuerte en este ¿verdad? caso, doctor. 5 a 10% de lo que puedo realizar yo en este caso con mis propios medios, vamos a decirlo. Exacto. Ahí es donde entran estos procedimientos, como es el caso de la medicina bariátrica. Exacto. Ya cuando se identificó ese paciente que tiene un problema serio, ¿verdad?, en el que ya su calidad de vida y su esperanza de vida están completamente afectadas, y que ya intentó por otros métodos, ¿verdad?, tradicionales supervisados, ¿verdad? Entonces, en ese sentido ya el paciente se vuelve candidato, ¿no? Y obviamente tiene que tener un grado de conciencia y un grado de desear, ¿verdad?, el cambio. Porque como bien te dije, solo es la tercera parte de los pacientes los que tienen realmente este deseo, ¿verdad?, de cambiar las cosas. Y la cirugía bariátrica también es un poco controversial, ¿no? Porque nosotros tenemos el paradigma mental de que el exceso de peso se combate única y exclusivamente con cambio en el estilo de vida, ¿verdad? Y eso puede ser cierto en cierta parte, como te comenté, en pacientes que tengan un problema leve se puede revertir así, y eso es lo deseable, ¿verdad? Pero cuando encontramos estos pacientes con obesidad mórbida, y ellos mismos lo saben, ¿no?, ya intentaron por todos lados, pero no encuentran la manera, entonces son pacientes que ya automáticamente se vuelven candidatos para este tipo de procedimientos, que actualmente son muy seguros, ¿verdad? Se comparan a la misma seguridad de una cirugía de vesícula, una cirugía de la matriz, una cirugía de rodilla, ¿no? Son cirugías que se realizan en 1 hora, 2, 3 horas, cuando mucho. ¿Como un procedimiento ambulatorio? Es un procedimiento electivo, ¿verdad? No acostumbramos a hacer el procedimiento en la mañana y egresar al paciente en la tarde. Generalmente les damos un día de hospitalización o incluso 2 días de hospitalización, pero no son estancias prolongadas en el hospital, que vamos a hablar de 4 o 5 días de hospitalización, ¿verdad? No hablamos de eso, ni tampoco de que sean cirugías crueles que requieren unidad de cuidados intensivos o cuestiones más complejas, ¿verdad? Son cirugías electivas que en general tienen básicamente los mismos riesgos que cualquier otra cirugía electiva digestiva, ¿verdad? Y que el paciente no requiere estancias largas hospitalarias, y aparte la incorporación a las actividades laborales se da en el plazo de 2 semanas, ¿verdad?, después de la cirugía. Entonces esto le viene a impulsar al paciente realmente, ¿verdad?, en recuperar rápido su calidad de vida, y los cambios los vamos viendo a lo largo de los meses, ¿verdad? No es que el paciente sale del quirófano y ya se quitó las 100 libras de encima, sino que es un proceso, ¿verdad? Una vez que ya se realiza el procedimiento, el mismo cuerpo va generando esa pérdida de peso de manera progresiva en el tiempo, y vemos que algunos en el plazo de 6 meses ya alcanzan un peso saludable, otros, dependiendo de la severidad del problema, pueden tardarse hasta 9, 12 meses en tratar de alcanzar esos pesos saludables. Y lo más importante es revertir, por ejemplo, el tema de la diabetes, ¿verdad? Que este es otro dato y otra ventaja importante que da la cirugía, ¿verdad? Que es el único tratamiento actualmente que te puede revertir la diabetes, ¿verdad? No podemos hablar en este caso de cura, ¿verdad? Cura, porque actualmente estos problemas no tienen una cura. La cura es eliminar la enfermedad por completo y erradicarla en un individuo, ¿verdad? Pero en este caso lo que podemos es revertir la enfermedad y hablar de una palabra que se llama remisión. Entonces, cuando nosotros provocamos remisión de la enfermedad, lo que estamos haciendo es que
revertimos por completo la enfermedad y le damos tiempo al paciente. Entonces nosotros vemos que nuestros pacientes después de cirugía pueden obtener una remisión de la diabetes y de la obesidad, por ejemplo, por periodos largos de 5, 10, 15 o incluso 20 años o más, dependiendo también ellos qué tan severo era el problema y de qué tanta esfuerzo también pongan en mantener los resultados a largo plazo, porque yo les digo siempre a mis pacientes, 50% de los resultados dependen del procedimiento, pero también el otro 50% depende de la actitud que le pongamos, ¿verdad? ¿Quiénes pueden optar en este caso, doctor, o quiénes son pacientes que pueden optar a este tipo de procedimiento? Sí, para hacerlo sencillo, digamos, si es una persona que ya tiene arriba de 50 libras de exceso de peso, ya posiblemente sea candidato. 50 libras. Y hay que analizarlo siempre y cuando él ya haya intentado por métodos tradicionales una pérdida de peso y que no la haya logrado, ¿no? O que ya tenga agregadas enfermedades como diabetes, ¿verdad? Que sabemos que no las vamos a revertir con medicamentos, sí las vamos a controlar con medicamentos, pero no les vamos a dar reversión. Y las complicaciones a largo plazo, 10, 15 años, como la retinopatía, el pie diabético, la nefropatía, etcétera, esas están casi que en el banco, ¿no? Pero entonces ese tipo de pacientes ya se vuelven candidatos a cirugía, porque con la cirugía pues sí les podemos ofrecer una remisión de la enfermedad y revertir el problema, ¿verdad? Eso es la importancia. Entonces básicamente esos pacientes, o si pueden hacer el cálculo del índice de masa corporal, serían aquellos que estén con un índice de masa corporal arriba de 35 o de 40, ¿verdad? 35 con alguna enfermedad relacionada o 40 sin ninguna enfermedad. Hemos operado algunos pacientes con índices de masa corporal más bajos, ¿verdad? Entre 30 y 35, y cuando tienen asociadas sobre todo enfermedades como diabetes y ese tipo de problemas, nosotros les damos también la oportunidad, y si el paciente tiene todo el deseo, ¿no? de llevar a cabo el proceso. Interesante. Doctor, tema de edades, género. Sí, en género no hay distinción, ¿verdad? Hombres o mujeres. Con las edades, pues básicamente mayores de 18 años, ¿verdad? Adultos. Y el tema del límite superior, actualmente todas las guías internacionales y las organizaciones que se dedican a eso a nivel mundial desde el punto de vista científico avalan hasta los 65 años, pero en casos especiales donde vemos que el paciente se puede beneficiar mucho del procedimiento, hemos incluso visto casos de personas de 75 años que se someten a procedimientos de este tipo sin mayor problema, ¿no? Siempre y cuando deben llevar a cabo un protocolo preoperatorio para identificar bien riesgos y beneficios, ¿verdad? ¿Riesgos posterior al procedimiento, doctor? Pues básicamente los relacionados con cualquier cirugía, ¿verdad? El tema anestésico siempre es un tema importante. Nosotros lo que hacemos es en una evaluación preoperatoria, ¿verdad? Hacemos un análisis exhaustivo del tema de los exámenes de laboratorio, electrocardiogramas, exámenes del corazón y todas estas cosas para ver que el paciente no vaya a tener ningún problema. Entonces, en ese sentido, es importante hacer toda esa evaluación para identificar desde mucho antes de llevar al paciente a quirófano, identificar cuestiones propias del paciente que puedan manifestarse durante el momento de estrés, ¿verdad? Quirúrgico, ¿verdad? Porque recordemos que el cuerpo va a ser sometido a un estrés quirúrgico que le llamamos, y puede haber una respuesta inflamatoria de parte del paciente que nos puede poner en evidencia alguna debilidad que traiga el paciente en algún sistema, órgano o aparato, ¿no? En ese sentido, por eso tenemos que intentar hacer un chequeo médico antes, ¿verdad? Y obviamente el tema de la anestesia, alergias, temas de ese tipo también hay que indagarlos en todos los pacientes para tratar de llevar al paciente lo más saludable posible al quirófano y evitar cualquier efecto adverso que pueda venir relacionado con un procedimiento que no deja de ser invasivo, ¿verdad? Claro, definitivo. La verdad que, ¿y el procedimiento cuánto tiempo le toma, doctor? Una vez que ya tiene el paciente, ingresa al quirófano, en ese caso. Tenemos dos tipos de procedimiento. Uno se llama manga gástrica, nos toma entre 50 minutos hasta 70, 80 minutos, lo más, ¿verdad? Y el otro, que es el bypass, que ese es el más especial para diabetes, ese lo hacemos con bastante frecuencia, y ese nos toma más, es un poquito más laborioso, nos toma aproximadamente entre 120 y 180 minutos más o menos la realización. Sí, depende 2 también, horas y 2 a 3 horas, 2 a 3 dependiendo horas. también el grado de severidad del problema que tenga el paciente y la dificultad que nos genere eso, ¿verdad? Técnicamente. Claro. Pero sí, entre 2 y 3 horas el bypass, 1 hora más o menos la manga gástrica, ¿verdad? Pero igual el paciente nunca está consciente, ¿verdad? El paciente entra a quirófano, es sometido a anestesia, duerme. General. Anestesia general, duerme, y ya cuando se despierta ya está operado, ¿no? Ya está Entonces listo. él nunca tuvo una noción ahí del tiempo que pasó, ¿no? ¿Se hace láser, doctor, o hay incisión? Exacto, es cirugía por video, ¿verdad? Ok. Entonces recordemos que actualmente las técnicas quirúrgicas, ¿verdad? Han cambiado mucho, ¿no? Modernas, correcto, han cambiado. Antes la cirugía tradicional, recordemos que era la famosa cirugía abierta, ¿verdad? Entonces abrían
como zipper, ¿verdad? El abdomen de los pacientes de par en par, y todavía no es raro encontrar pacientes que tienen ese tipo de cicatrices, ¿no? Que algunos colegas le llaman cicatrices de guerra, ¿verdad? Entonces, sí existe todavía ese tipo de abordajes, pero la tendencia actual es a la mínima invasión, le llamamos, ¿verdad? O el mínimo acceso. Entonces, la cirugía mínimamente invasiva o la cirugía laparoscópica, que es otro nombre, la cirugía por video o cirugía endoscópica, es el acceso que nosotros utilizamos para realizar este tipo de procedimiento, y lo que hacemos son incisiones mínimas de 5, 10, 12 milímetros en la piel, que es por donde accesamos puertos de trabajo, y en estos puertos de trabajo lo que introducimos pues son las pinzas y las cámaras especiales, porque utilizamos cámaras de alta definición o incluso 4K, ¿verdad? Tecnología especial para esto, que nos amplifica incluso la imagen que está dentro del paciente, nos la amplifica 20 veces. Entonces, básicamente es como que estemos utilizando lupas con un monitor de 50 pulgadas, por ejemplo. Sí. Entonces, la ergonomía que eso le provoca al cirujano y la seguridad que da para la hora de trabajar, siempre y cuando el cirujano tenga el debido entrenamiento también, ¿no? Entonces, la seguridad y la eficacia de estos procedimientos actualmente sobrepasa por completo lo que conocíamos anteriormente en las incisiones abiertas y las heridas grandes, ¿no? Interesante, la verdad, doctor. Sí. Bueno, como hemos comentado, el tiempo se nos va de la mano rápidamente. Sí. Doctor, ¿algún consejo en este caso a la población, a todas aquellas personas que en este caso conocen a alguien o padecen de este tipo de ¿cómo le podemos llamar? ¿Diagnóstico? Sí, este tipo de enfermedades, pues son enfermedades al fin y al cabo. Lo primero es la parte de la prevención, es lo importante, ¿verdad? La prevención del tema de que la mujer sabe que se va a embarazar. Desde ahí ella tiene que pensar y saber si está nutricionalmente apta para engendrar a un bebé. Claro. Una vez que ya está engendrado, cuidar todo el embarazo, las ganancias excesivas de peso, el consumo de alcohol, tabaco, etcétera. El nacimiento y después del nacimiento del niño tratar de darle alimentos lo más naturalmente posible. La lactancia materna no hay que abandonarla, salvo excepciones, ¿verdad? Que el pediatra indique algún uso de fórmulas especiales, ¿verdad? Para alimentar a los bebés, pero de lo contrario lo básico aquí es retornar a lo natural, ¿no? A la lactancia materna. Entonces, le estoy hablando desde la prevención básica, ya desde el niño, promover estilos de vida saludables y no comprarle todos esos alimentos industrializados, chucherías y cosas que ya sabemos que lo van a terminar enfermando ya cuando sea un adulto, ¿verdad? Pero bueno, si el tema de la prevención no se pudo y ya estamos con el problema encima y como dicen, como ya estamos con el agua hasta el cuello, pues lo otro es intentar siempre el cambio en el estilo de vida, ¿verdad? Tener conciencia del problema, y lo otro es buscar ayuda profesional, ¿no? No dejarse llevar por los estereotipos y por los estigmas sociales, ¿verdad? Recordemos que la sociedad estigmatiza, y es por pura ignorancia también, ¿no? A los pacientes que padecen de obesidad, y en lugar de ofrecerles una ruta y un camino de tratamiento, lo que hacen más bien es estigmatizarlos, ¿no? Y eso lo que hace es que el paciente más bien retarde la llegada hacia un servicio de salud apropiado para resolver su enfermedad. De hecho, hay personas, digamos, que no padecen el problema, que critican mucho a los que llegan a realizar, por ejemplo, este tipo de procedimientos, claro, ¿verdad? Ellos no entienden, no tienen la conciencia de la enfermedad, entonces mucho menos para que le recomienden a un paciente someterse a una cirugía para resolver ese tipo de problema. Entonces, el que tiene la conciencia es el que realmente sabe cómo está el problema, y sobre todo, si el paciente está interesado en esto, que busque otros pacientes que ya fueron sometidos a este tipo de intervenciones, a este tipo de tratamientos, y que les pregunten y que ellos sean los que de primera mano les den la información de cómo ha cambiado su vida después de eso. Yo la única queja que he visto de mis pacientes después de operados, y es típica en todos ellos, es ¿por qué no hice esto antes? Claro, el tiempo, ¿cuándo lo ejecuté? ¿Por qué no tomé la decisión antes? ¿Verdad? Entonces, ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Entonces, el tema es básicamente prevención. Si ya no pudimos hacer la prevención como se debía y tenemos el agua al cuello, pues acercarnos a gente que sabe del tema y que nos puede ayudar pues a resolver este problema. Rápidamente quiero aprovechar para saludar a algunas de las personas que están pendientes de la señal. Lorena Mendoza, Noemí Flores, hasta Miami, Florida, Jorge Vázquez, Costa Rica, Stalin Roberto, Catracho RCH, que siempre nos escucha, Raúl en Estados Unidos también, Nájera Emanuel, Néstor Franco y Abel Willes, algunas de las personas que están pendientes de la señal y que se han hecho partícipe a través de Conexión 504 en Facebook. Les recordamos, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche nos pueden encontrar a través del Facebook Live. De igual manera, transmitimos en el 96.1, en específico para todo el Valle de Sula, la zona norte de Honduras, y a través del Facebook y las diferentes redes sociales a nivel nacional. Doctor, tenemos en pantalla sus teléfonos, su teléfono en este caso 88461573, lo encontramos en Hospital del Valle, Condominios del Valle número 2,
en la clínica número 402. Así a todas es. aquellas personas, pues una invitación directa. Sí, si tienen el problema, si tienen la inquietud, pues no duden en comunicarse con nosotros. Nosotros estamos abiertos a dar toda la información referente al tema, ¿verdad? De hecho, podemos agendar llamadas telefónicas o lo que ustedes estimen conveniente para tratar de explicarles más a profundidad y evaluar un poco el problema particular de cada quien, ¿no? Por otro lado, tenemos página web, tenemos redes sociales, ahí también tenemos mucha información escrita, videos, ¿verdad? Multimedia que ustedes pueden revisar. Busquen en redes sociales Dr. Dalio Gómez, ¿verdad? Ya sea en Facebook o pueden buscar en el Google, ¿verdad? En el Google, ahí en el buscador, pongan Dr. Dalio Gómez y ahí les va a aparecer información relacionada con esto. Visitan la página web, ahí hay más información interactiva y multimedia que ustedes pueden revisar. Y lo importante, pues, si ya tienen la conciencia del problema, investiguen y hablen con la gente que ya está teniendo los resultados, hablen con la gente experimentada en el tema. Recordemos que este es un tema tabú, ¿verdad? Hay personas que van a criticar sus decisiones, pues no hay que tomar mucho en cuenta la crítica ajena, ¿no? Sobre todo de personas que no están padeciendo el problema o que no tienen suficiente conciencia de enfermedad. ¿Ok? La verdad que ha sido un verdadero placer tenerlo con nosotros, doctor, y a ver, el hecho de que usted haya abierto en este caso un espacio en su agenda para poder transmitirnos y darnos todo su conocimiento, pues le agradecemos mucho. De igual manera, toda la población ya tiene algunos teléfonos y la dirección, igual las redes sociales para que pueda acercarse con el doctor. Les invitamos. Muchas gracias, doctor. ¿Algún tema de despedida? Pues no, nada más agradecer mucho la invitación que me diste aquí a tu programa, ¿verdad? Nuevamente, porque nos vimos en la parte de radio la semana pasada y yo la verdad que estoy muy agradecido, ¿verdad? Por la oportunidad también. Son temas muy importantes de actualidad y que la población quizá en mucha buena parte tiene desconocimiento sobre esto, o hay mucha información falsa, hay mucho tabú, ¿verdad? En esto, y la verdad que sí es importante acercar esta información sobre todo a la persona que está padeciendo, ¿no? Y estos canales, esta apertura de los medios de comunicación es muy importante, ¿no? Sobre todo para lograr estos objetivos y llevar el mensaje también de la prevención hacia los problemas. O sea, todos sabemos la importancia de los medios de comunicación y yo realmente estoy muy agradecido, ¿verdad? Y no me voy a cansar de decirlo, de la invitación que me hiciste para venir aquí a compartir esta información, ¿verdad? Importante, y no, la verdad que de igual manera nosotros también agradecemos la oportunidad que nos brinda, doctor, de poder compartir con toda la población temas de mucho interés. Doctor José Dalio Gómez, medicina bariátrica, este fue el tema del día de hoy, cirugía contra la obesidad, mitos y realidades. Pueden ver en pantalla ustedes los teléfonos del doctor, de igual manera la dirección donde pueden encontrarlo. Los invitamos de igual manera de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche a través de los potentes canales de la 96.1 Freedom y en algunos casos a través de del set de WTV que estamos transmitiendo a nivel nacional. Facebook como Conexión 504, así nos encuentra. A todos agradecemos el favor de su atención y los invitamos el día de mañana con un nuevo tema, el punto de las 7 de la noche por Conexión 504 en Facebook y 96.1 en Radio Frecuencia para todo el Valle de Sula. De nuestra parte es todo, gracias y muy buenas noches. Cuando más lo necesitas, cuentas con Cooperativa Usula, 59 años de solidez financiera y prestigio al servicio de nuestros afiliados, convirtiéndonos en la mano amiga que presta servicios financieros y productos a la medida de tus proyectos y necesidades, con sucursales muy cerca de ti, además de contar con más de 164 puntos a través de Unired. Únete a la familia de Cooperativa Usula. Hoy y siempre, la cooperativa de todos. Visítanos en Tegucigalpa, Plaza Miraflores, local número 7. Ahora tiene un lugar super cool para pasarla bien. Food Truck City. Food Truck City. En Food Truck City encontrarás una variedad de comidas y bebidas nacionales e internacionales. Disfruta de lo mejor del arte culinario de Honduras, Venezuela, Colombia y todo lo que puedas imaginar. Y para los peques tenemos juegos, entretenimiento y mucha diversión. Estamos en San Pedro Sula, sobre Boulevard Micheletti, atrás de Farmacia Kielsa. Vení y hace de tus noches algo diferente. Food Truck City es el lugar de moda en San Pedro Sula. Porque ahorrar es bueno, en Cooperativa Usula te premiamos por ello. Por cada 500 lempiras depositados en tu cuenta de aportaciones, estás participando para ganar electrodomésticos, camas, juegos de sala, motocicletas, bonos en efectivo y un gran sorteo final de un vehículo 0 kilómetros. Ahorra y gana con Cooperativa Usula. 59 años siendo parte de ti.
WTV. Somos el canal con más actitud. WTV, el canal con más actitud. Inicia este 2020 con contenido deportivo.